Hola, ¿qué tal? Hoy les daré tips para elaborar un concepto de violación dentro de una demanda de amparo. Si te mantienes al final del video, podrás desarrollar con mayor nivel de eficacia el concepto de violación para que las posibilidades de tu demanda de amparo en cuanto a que se te conceda el amparo y la protección de la justicia federal sean mayores. Así es que quédate al final de este video. Cada concepto de violación en su estructura debe contener 4 elementos para un correcto desarrollo y también uniforme, porque así cada concepto de violación que realices en tu demanda de amparo va a tener uniformidad, va a seguir una cierta metodología. Y estos 4 elementos son: el primero, pues obviamente tienes que señalar un acto reclamado, ahorita abundaré sobre el tema. El segundo es que tienes que señalar la afectación real y actual a la esfera de derechos del quejoso. El tercer elemento sería el derecho humano que se está viendo afectado. Y el cuarto y último elemento sería la argumentación que va a ligar el acto reclamado y cómo ese acto reclamado genera una afectación real y directa en la esfera de derechos del quejoso y al mismo tiempo cómo genera una afectación también de los derechos humanos del quejoso. Tenemos que señalar cuál o cuáles de esos derechos se están viendo afectados, qué artículo de la Constitución los tutela, y esto tendremos la posibilidad de amalgamar los elementos a través de una argumentación que desde luego va a ser la clave para explicar y convencer al juez de distrito de que nos asiste la razón en esa demanda de amparo. Y empezaremos por explicar cómo se debe hacer referencia al acto reclamado. Se debe señalar con precisión cuál es la actuación de la autoridad que vamos a señalar como acto reclamado, la cual obviamente no puede ser cualquier tipo de actuación de la autoridad, sino solamente con precisión aquella que está generando la afectación en la esfera de derechos del particular, que consideramos que es una actuación ilegal, una actuación realizada al margen de la ley. Ese es el acto reclamado, el que tenemos que referenciar. Y así en materia penal podemos señalar con precisión una ilegal detención de una persona. En materia civil, por ejemplo, ilegal emplazamiento de una persona dentro de un juicio de naturaleza civil. Y en materia administrativa podría ser, por ejemplo, clausura que fue determinada y ejecutada pese a que la ley administrativa que regula esa actuación de la autoridad no establece la sanción de clausura de un negocio, de un establecimiento mercantil. Así estaríamos siendo precisos en el acto reclamado en cualquiera de las 3 materias que les mencioné, por citar ejemplos. El segundo elemento que forma parte de la estructura del concepto de violación, como ya se los adelanté, es la afectación real y actual en la esfera de derechos del quejoso. Es decir, se debe de explicar cómo es que ese acto de autoridad que estamos señalando como reclamado está causando de manera directa una afectación en los derechos del quejoso. Es decir, se debe de explicar un nexo material, una causa y un efecto, para que así podamos entender cómo es que la actuación de la autoridad está provocando una afectación hacia un particular que debe ser real, no ficticia, y que debe ser actual, es decir, que debe estar presente esa afectación. Y de esta forma podemos señalar que para los ejemplos que citamos, en el caso de la ilegal detención, tendríamos que señalar cómo es que esta ilegal detención está afectando la libertad de ese particular, de ese quejoso que fue sujeto a un estado de detención y sometido ante autoridades penales de manera ilegal. Allí tenemos que señalar esa afectación privándolo de su libertad, un derecho que le asiste. Y en el caso del ilegal emplazamiento en materia civil, tendríamos que explicar por qué el acto de autoridad, es decir, ese emplazamiento que no se hizo correctamente, que no se hizo cumpliendo con el código procesal que se esté aplicando para el caso concreto, cómo es que este acto genera la afectación a un particular que le impide una adecuada defensa, que le impide conocer incluso qué es lo que se le está pretendiendo demandar y una posibilidad real de defensa. Para el caso de la clausura en materia administrativa, pues tendríamos que explicar cómo el acto de la autoridad, la determinación y ejecución de una clausura, está afectando la posibilidad del particular para dedicarse a la actividad que más le convenga, que más le interese, considerando que lo está haciendo
cumpliendo con las disposiciones normativas que le permiten realizar esa actividad o que no existe ninguna restricción que le impida realizarla. Así tenemos ya el elemento acto administrativo y el elemento afectación real y actual en la esfera de derechos. El tercer elemento sería el derecho humano que se está viendo afectado. Y allí lo que tendríamos que señalar es el artículo de la Constitución que prevé el derecho humano de manera específica que consideramos que se está afectando al quejoso. Obviamente, para sustentar esto tenemos que señalar que el acto de la autoridad señalado como reclamado generó una afectación en la esfera de derechos. Podemos identificar perfectamente como violación de un derecho humano que el particular tiene tutelado dentro de esa Constitución. Por ejemplo, en el caso de la ilegal detención, pues allí lo que se está afectando. Artículo 14 de nuestra Constitución Federal, que establece los derechos humanos de todos los actos privativos, como puede ser los de privación de la libertad, los cuales deben de cumplir, que se deben de emitir conforme a las formalidades que se establezcan en un procedimiento, es decir, que se debe de cumplir con los requisitos legales, en este caso para que una detención pueda ser considerada como legal y no como una arbitraria. Y por su parte, la afectación, en el caso del ejemplo en materia civil que les dimos de el ilegal emplazamiento de la persona quejosa, allí evidentemente que lo que se tiene que hacer valer le está dando la oportunidad de audiencia. Por lo tanto, se está afectando el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela justamente el derecho humano y garantía de audiencia, que permite a un particular la posibilidad de conocer cuáles son las cosas que se le están demandando, las pretensiones en su contra, las pruebas que se tienen en su contra y la oportunidad de que en contra de esas pretensiones y al mismo tiempo de que ofrezca pruebas, de que alegue y de que todo esto sea tomado en consideración al momento de que se resuelva el caso, al momento de que se emita la resolución que ponga fin al juicio. Todo esto vendría siendo la tutela del derecho humano de audiencia y es lo que en el caso concreto debería de hacer valer el particular. ¿Cómo es que el acto reclamado, llamado legal emplazamiento, afecta de manera directa su esfera de derechos y de manera actual al impedirle una adecuada defensa, lo que está incumpliendo el artículo 14 y su derecho humano de audiencia y de la posibilidad de defensa? En el mismo sentido también estaría afectando el derecho de acceso efectivo a la justicia, pues no se le estaría dando la oportunidad de acceder a un juicio con todas las posibilidades legales de defensa. Y para el caso del ejemplo en materia administrativa que dimos en cuanto a una clausura determinada y ejecutada en forma ilegal porque la autoridad no cuenta con atribuciones para imponerla y para ejecutarla, en ese sentido, el derecho humano que se está viendo afectado es el previsto en el artículo 5 de nuestra Constitución Federal, que dice que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, al comercio o a la actividad que más le acomode, siempre que esas actividades obviamente sean lícitas. Pero también señala ese mismo artículo de la Constitución que esa libertad sí podrá ser vedada o restringida en otros supuestos a través de resoluciones de autoridades gubernativas. Y en ese sentido, pues la clausura determinada podría ser una de ellas. Sin embargo, en la especie que estamos mencionando, de manera hipotética, que la autoridad no tenía atribuciones para determinar una clausura. Y por lo tanto, sí está viéndose afectado el derecho humano de libertad de actividad, de profesión, de comercio de este particular, sin que exista una causa legal que lo justifique. También se estaría afectando el artículo 16 de nuestra Constitución Federal en cuanto al derecho humano de legalidad, puesto que se estaría emitiendo un acto por una autoridad que no es competente para sancionar. Así pues, ya hemos ejemplificado tanto el acto reclamado como la afectación real y actual a la esfera de derechos del quejoso y el derecho humano que se está viendo afectado. En este último, evidentemente, tenemos que señalar el artículo de la Constitución que prevé el derecho humano y obviamente expresar el derecho humano. Y en el último elemento se hará la amalgama de todos estos elementos a través de la argumentación jurídica. Este vendría siendo el último elemento de cada concepto de violación, pues la argumentación jurídica va a ser el nexo que va a ligar tanto acto reclamado como afectación real y actual en la esfera de derechos del quejoso y el derecho humano que se le está violentando.
A través de la argumentación, a través de razones, motivos, circunstancias, estaremos sustentando el por qué ese acto de autoridad afecta a la esfera de derechos del particular y que estos están previstos, tutelados en la propia Constitución Federal, de lo que deriva justamente en la ilegalidad del acto de la autoridad, en lo que deriva justamente en la causa que permitiría que ese concepto de violación fuera procedente y se decidiera obviamente el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal hacia ese quejoso, señalando pues también los efectos con los que se debe de proteger al quejoso. En el caso de la ilegal detención, bueno, pues tal vez señalando que se ponga en libertad porque la detención que se hizo fue ilegal. En el caso de el emplazamiento ilegal, que se vuelva tal vez a emplazar al particular al juicio para que se le dé la oportunidad de defensa. Y en el caso de la clausura que se haya realizado sin atribuciones para determinarla y ejecutarla, allí pues se determinaría la ilegalidad de la resolución que la impuso y su ejecución como acto viciado del primero y que se permita realizar la actividad a ese negocio mercantil, siempre que sea lícita evidentemente. Y con esto, amigas y amigos, les he explicado de manera breve, de manera muy concreta, cómo se debe desarrollar cualquier concepto de violación. Si consideramos estos 4 elementos para desarrollar el concepto de violación, cada vez que lo hagamos no vamos a estar variando la metodología ni vamos a estar variando obviamente el resultado. Generalmente vamos a tener los mismos resultados, vamos a ser bastante consistentes en nuestros resultados y con ello subiremos las posibilidades de que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal a una persona a la que le estamos haciendo valer el juicio de amparo. Estamos construyendo una comunidad muy bonita, amigas y amigos. Espero que sigan suscribiendo a mi canal, espero que sigan reproduciendo mis contenidos, aumentando todavía más esta comunidad bonita. Les agradezco y también de favor les pido que si hay algún tema sobre el que quieran que yo abunde, de cualquier materia del derecho, sobre todo constitucional, amparo, administrativo, con mucho gusto yo les desarrollaré el tema para solventar sus dudas. Déjenmelos aquí de favor en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.